Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de toda la equipa de la Coordinación para la Igualdad de Género y de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y hoy vamos a tener una charla de lo más interesante a partir de uno de mis espacios consentidos de la UNAM. ¿De qué se trata? De Piso 16, el laboratorio de iniciativas culturales de nuestra universidad. Piso 16 es un programa de Cultura UNAM que ofrece un programa de acompañamiento para la profesionalización de artistas, de gestores culturales, de comunicólogos, al brindarles herramientas para diseñar un plan de desarrollo personal a mediano y largo plazo y planear iniciativas culturales viables, pertinentes y económicamente sostenibles. Conjuga, Piso 16, en su trabajo, el seguimiento de un mentor con un programa de talleres, asesorías, charlas y sesiones de co-creación. En tanto, laboratorio promueve la investigación y la experimentación, privilegia los procesos y considera los errores para el aprendizaje colectivo. Y el nombre viene de que está en el piso 16 de la Torre de Tlatelolco. Nicole Figueroa, quien hoy nos va a acompañar, fundó en 2017 junto a Julieta Jiménez Cacho este laboratorio y desde entonces Nicole es la jefa de producción y comunicación. Con ella estarán dos de las participantes en el laboratorio. Ana García, que es fundadora de la editorial Inválida. Ella, Ana, es artista visual, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Trabaja con distintos medios como el dibujo, la fotografía y el video, y su producción aborda la construcción social de la discapacidad y busca formas de rearticular sus narrativas. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2017, en 2018, y en 2020 cursó la maestría en estudios visuales y críticos en la Escuela de Arte del Art Institute of Chicago, con apoyo del programa de Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Ha presentado su trabajo artístico y académico en exposiciones, festivales y simposios en México y Chicago. ¿Y qué es la editorial Inválida? Este proyecto que está trabajando en Piso 16, a reserva de todo lo que ella nos vaya a contar ahora. Yo les digo que busca publicar obras que aporten a la conversación sobre discapacidad y sus intersecciones en diversos campos. Plantea recolectar obras que a través del lente de la discapacidad aborden y analicen distintos temas y campos con el objetivo de mostrar la pertinencia y potencia de la discapacidad para revelar nuevas perspectivas de la realidad. Junto con Ana y con Nicole está Yolanda Benalba, que es una artista española que estudió la maestría en artes visuales en nuestra Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es egresada del PES Soma, maestra en práctica escénica y cultura visual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España y licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Es cofundadora de Pensaré Cartoneras y Ediciones Inestables. Ha participado en festivales de performance en Europa, Asia y América y vive en México desde el año 2016. Su proyecto en Piso 16 es la editorial Dinamita, una plataforma de investigación y producción artística y editorial que se enfoca en los ejes género, cuerpo y política. A través de métodos transdisciplinares y performativos se vinculan agentes del arte contemporáneo, la cultura y los activismos feministas para generar reflexiones colectivas en torno a prácticas de vida disidentes y los transfeminismos en la contemporaneidad. Funciona como lo dicen ellas, une monstrue mutante con vínculos afectivos de trabajo y ensoñación
contextuales a cada proyecto. Muy bienvenidas, Yolanda, Ana, Nicole, muy bienvenidas a las tres y le doy la palabra a Nicole, quien va a moderar esta conversación. Muchísimas gracias y que tengan una maravillosa plática. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí en un miércoles para la igualdad más. En esta ocasión estamos de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Yo soy Nicole Figueroa, soy jefa de producción y comunicación. Agradezco muchísimo la invitación por parte de la doctora Sandra Lorenzano. La verdad es que nos encanta estar aquí compartiendo lo que está pasando también en el sector cultural en materia de igualdad de género, ¿no? ¿Qué está pasando con estas iniciativas culturales? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Cuáles son sus búsquedas? Y sobre todo, cómo también ellas pueden ser parte del programa de acompañamiento. También agradezco a la doctora Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género, el espacio y que estemos conversando el día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulos, les cuento un poco de qué es Piso 16. Piso 16 es un programa de Cultura UNAM que ofrece un programa de acompañamiento para jóvenes artistas, gestores culturales y comunicólogos, comunicólogas de la comunidad universitaria. El planteamiento es un poco dejar de pensar en un solo proyecto y que pensemos a largo plazo, ¿no? ¿Qué queremos hacer y cuál es el desarrollo de su plan de desarrollo profesional que quieren buscar? Así como también el darle estructura a una iniciativa cultural para que busquemos su sostenibilidad económica. Hoy estaré conversando con Yolanda Benalba de Dinamita y con Ana García de Editorial Inválida, a quienes agradezco también muchísimo que estén el día de hoy y sobre todo la generosidad al compartir sus experiencias el día de hoy. El planteamiento de la conversación es que vayamos preguntándonos las tres cosas que de pronto queremos compartir en este espacio. Tanto puede ser del desarrollo de su iniciativa, su historia, como también a lo mejor hablar un poco de cómo es la experiencia en el programa de acompañamiento, ¿no? Cómo a través de ellas han vivido este programa. Entonces me lanzo a hacer la primera pregunta a Yola, a Dinamita, para que empecemos esta conversación y de ahí pues eso, como queramos ir conversando, peloteando, si de pronto Ana dice yo también quiero contestar esa pregunta, pues nos sintamos libres de hacerlo. Entonces, me gustaría que planteáramos primero una presentación, ¿no? ¿Qué es Dinamita? ¿Qué hace? ¿No? Hola, muchas gracias Nicole, Sandra y Ana por esta conversación. Pues Dinamita es una plataforma de investigación y creación artístico-editorial en torno a género, cuerpo y política, y especialmente a través de la producción editorial se vinculan agentes de los activismos transfeministas, del arte, de la cultura y de la investigación académica para generar reflexiones colectivas en torno a prácticas de vida sexodisidentes en la contemporaneidad. Y algo muy importante en el proyecto es que todos estos procesos artísticos y editoriales en los que estamos inmersas tengan formatos no hegemónicos, accesibles y coquetos. Ana, estaría bueno que empezáramos con la presentación. Hola, gracias. Pues Editorial Inválida es un proyecto que produce publicaciones sobre la discapacidad con una postura crítica e interseccional y haciendo énfasis en formatos accesibles y en el acceso libre. Bueno, ahora sí lanzo la primera pregunta. Yola, ¿cómo se entrelaza o cómo sucede este trabajo entre los distintos géneros que propones? Género, cuerpo, cuerpa y política. Pues se entrelazan a través de las colecciones. Se han definido 6 colecciones que abordan diferentes, no solamente temas, sino
momentos temporales, ¿no? Y en realidad estos tres ejes temáticos de género, cuerpo y política están atravesados también por este viaje de la producción artística hasta el espacio de pensamiento crítico académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando en dos colecciones que tienen que ver con este pensamiento teórico, pero también pensándolo como una cuestión de accesibilidad lingüística, ¿no? También como para no todos los públicos, pero sí públicos interesados en cuestiones de género, en los feminismos y que sean textos accesibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la colección A Quemarropa y la colección Composta son dos colecciones que dialogan y por un lado A Quemarropa son como una recopilación de textos escritos entre finales de los años 70, principios de los 2000, que pues son de autoras como Gloria Anzaldúa o Audre Lorde, que dan paso, ¿no? Son como las predecesoras, como nuestras, pues sí, o sea, es como esa tierra, esa composta de la que emergen los transfeminismos contemporáneos. Y A Quemarropa es esta otra colección en la que estamos realizando una investigación sobre personas de las sexodisidencias que actualmente están en contextos académicos generando investigaciones en torno a estos temas, ¿no? Entonces, ambas colecciones pues se atraviesan los tres ejes, ¿no? Yola, ¿quieres preguntarle a Ana o a mí? Pues a Ana me gustaría preguntarle, porque pues sí hay muchas afinidades entre Inválida y Dinamita, pues no solamente por la forma que hemos tenido de conceptualizarlo como artistas visuales, construir un proyecto editorial, sino que además nos interesan pues las diversidades corporales, identitarias y generar contenidos críticos en torno a ellas, ¿no? No capitalizables. Y entonces me gustaría saber cómo plantea sus colecciones y por dónde quiere empezar a publicar. Pues este tema de las colecciones está todavía un poco en el aire. Para mí fue algo que empecé a trabajar como desde el principio de este proceso pues, en piso 16, ¿no? Del inicio del acompañamiento, justo para hacer como un mapeo de las direcciones que podía tomar Editorial Inválida, ¿no? Entonces, en un primer momento sí hice este mapeo de colecciones que básicamente pues dividía en dos partes principales, una mucho más enfocada a la teoría y otra mucho más enfocada a, pues sí, a las prácticas artísticas. Como dices, es muy parecido a cómo tú estructuras Dinamita, ¿no? Justo esta parte de la teoría creo que quería enfocarla mucho en, pues dos cosas. Uno, publicar textos escritos originalmente en español, pues por autores y autoras que estén trabajando sobre todo desde México y Latinoamérica, ¿no? Pero también quería aprovechar ese espacio para tal vez traducir textos en inglés que siento que son muy importantes o que tienen tal vez conceptos que no son tan conocidos pues, en los estudios críticos en discapacidad en español. Y bueno, esas eran como las ideas de esa primera parte de la teoría, y dentro del arte igual estaba pensando tal vez dos vertientes, una enfocada tal vez en libros de artista, o sea, libros que sean proyectos en sí, y otra tal vez en publicaciones que hablen sobre las artes, ¿no? Artes y discapacidad. Tal vez ahí habría más espacio también a pensar, por ejemplo, en herramientas de accesibilidad en el museo o en el circuito artístico, en diferentes cosas así.
y no solo que fuera como, no sé, crítica o ensayos sobre artistas y discapacidad y todo esto, ¿no? Y bueno, también pensando justo en esto de la discapacidad, había pensado en colecciones que sean más, pues específicamente distinguidas por las herramientas de accesibilidad que ocupen. Por ejemplo, tal vez hacer una colección de lectura fácil, tal vez hacer una colección de publicaciones en video porque el medio lo necesite, ¿no? Porque tal vez son en lengua de señas o en visual vernacular o algo que necesite el medio audiovisual pues, para ser legible. Y bueno, en el proceso esto ha cambiado un poco, justo porque he tenido como que ver qué sí está dentro de mis posibilidades, qué puedo hacer ahorita, que tal vez todavía no tengo ni los recursos, ni las herramientas, ni el equipo humano para hacerlo. Entonces creo que en principio, pues estas, digamos, dos grandes ideas con las que empecé de teoría y arte se mantienen, pero tal vez no con tantas ramificaciones aún. Pues yo tengo una pregunta para piso 16, y bueno, para Nicole, representando a piso 16, y es de cómo dieron con la estructura que tiene el programa, ¿no? Y me refiero a, pues, cómo llegaron a plantearlo como un espacio de acompañamiento, de intercambio un poco más horizontal y más libre que, pues, el que suelen tener los programas de educación, ¿no? Como, pues, parecidos a piso 16. Porque creo que se nota mucho pues, tanto en la estructura del programa y en las dinámicas que tenemos dentro del grupo, pero también en cómo lo comunican y, por ejemplo, todas las cosas que comparten en las redes sociales de Piso 16 y así, ¿no? Entonces, pues, que nos cuentes un poco sobre esto. Pues fue un proceso, ¿no? O sea, creo que de pronto en 2017, cuando el doctor Volpi invita a Julieta Jiménez Cacho a dirigir, a crear, a conceptualizar en ese momento el programa de industrias culturales, creo que uno de las decisiones más importantes fue sacudir el término, ¿no? O sea, industria cultural, preguntarnos si realmente iba a haber una industria o se podía plantear una industria cultural desde la UNAM y cambiamos por iniciativa cultural y sobre todo creo que también una elección importante y que nos ha dado mucha guía o es un faro para nosotros es el nombrarnos laboratorio, ¿no? El poder sentir la libertad de experimentar en los contenidos formativos y en el programa de formación, pero también en el cómo les vamos acompañando, porque sin duda alguna, aunque entre ustedes hay similitudes, pues es distinto el programa que Yola vive, porque su mentora es Rocío Cerón, así como también en tu caso, Ana, pues la mentora es Viviana Benchushan, y aunque pueden llegar a tener cierta similitud, sí se vuelve un programa de mucho, pues de mucha cercanía, ¿no? Y de estarles, justo como decías, acompañando, un poco dando un seguimiento, pero que no solamente es como que las cosas salgan bien, ¿no? Sino que ustedes puedan sentirse en un espacio seguro para compartir, para construir y sobre todo, pues para diseñar sus iniciativas culturales. Otra de las cosas que nos sucedió en el proceso cuando Joan Trujillo se incorporó al equipo de Piso 16 en 2018, de pronto nos preguntábamos mucho como qué herramientas darles, ¿no? O sea, en 10 meses parece mucho tiempo, pero ya que está uno en el tema, pues el tiempo se va volando y parece que hay tantas cosas por compartir, hay tantas cosas por decir, que pues era muy importante elegir por lo menos las herramientas básicas que nos parecían en ese momento pues que iban a ser muy útiles para el programa y darles un enfoque no de nada más compartir información, ¿no? Sino de poner en práctica, porque de nada nos iba a servir llamarnos laboratorios si ustedes no también tenían un espacio donde experimentar ustedes mismos las herramientas e información que se les brindaba en el programa.
Otra cosa fundamental para Piso 16 y su programa de acompañamiento ha sido el enfoque de formación, que ese sí se ha ido construyendo desde 2018 y lo seguimos construyendo con cada sesión de talleres, de sesiones de co-creación, de charlas, cada vez que ustedes también nos entregan informes, pues vamos un poco también dando luz del tipo de programa o de experiencia que queremos generar. Mucho de lo difícil que es generar esta experiencia también tiene que ver con justo lo que decía Ana respecto a los sistemas educativos tradicionales, ¿no? Y cómo en estos espacios estamos acostumbrados pues a ser únicamente escucha, ¿no? Receptores de la información, y lo que queríamos en este espacio era justo voltear la ecuación y que más bien los participantes, las participantes y las iniciativas pudiesen generar pues su propio conocimiento, ¿no? Y sus propias experiencias a través de lo que justo alguien les puede compartir a partir de lo que ellos han generado en su camino. El tema del enfoque de formación lo sacaba porque sí, para nosotros es muy importante también la utilización de cierto lenguaje, ¿no? El hablar de compartir en lugar de competir, el que hay talleristas que comparten su información, no hay maestros, ¿no? Que enseñan, el hecho de que digamos también que no hay deberes, ¿no? En Piso 16 no hay tareas, no hay exámenes, no les ponemos una estrellita, ¿no? Si hacen algo bien o mal, porque en realidad las iniciativas culturales que vamos acompañando pues, se desarrollan a partir de lo que cada persona o agrupación va necesitando y le va funcionando el programa. Entonces creo que por ahí iría mi respuesta, y en ese sentido, Ana, te devolvería la palabra hablando del lenguaje, porque creo que en el tema de las comunidades con discapacidad, pues es importante, ¿no? Ha pasado un proceso histórico en el que se ha nombrado de tantas formas que a mí me gustaría un poco escuchar desde tu perspectiva cómo nombrarlas en este momento y por qué es importante, ¿no? Pues esa es una gran pregunta, un tema muy amplio, pero pues creo que este, para fines prácticos, lo mejor, lo correcto ahora es llamarles personas con discapacidad, ¿no? Pues este término viene pues de un modelo de derechos humanos, es el término que se usa, por ejemplo, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y es el que se ha usado y traducido a distintos idiomas, el que se usa en México, en la legislación mexicana, y bueno, hace una distinción. Discapacidad se refiere justo a pues esta interacción de una persona con un ambiente, ¿no? Haciendo énfasis justo en que pues la discapacidad se manifiesta cuando una persona se enfrenta a un ambiente que no es accesible para ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona usuaria de silla de ruedas llega a enfrentarse a unas escaleras, pues no es como que ella sea discapacitada así nada más, sino que ese ambiente, esa barrera arquitectónica, la pone en una situación de discapacidad, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con una persona sorda que no se le facilita un intérprete de lengua de señas mexicana para que pueda acceder a la información, con una persona con discapacidad visual que igual no tiene una herramienta para acceder a pues la información como todos los demás, ¿no? Entonces justo se desplaza esta condición del cuerpo de una persona justo al ambiente, a las relaciones con el ambiente, y hacer énfasis en que es algo social, ¿no? Y bueno, a partir de esa palabra, de este concepto de personas con discapacidad, igual haciendo énfasis en que primero que nada son personas, pues existen varias reivindicaciones, ¿no? Varias apropiaciones hechas por la comunidad con discapacidad, por ejemplo,
la que yo uso y la que desde donde se posiciona Editorial Inválida es Disca. Y bueno, como esa hay varias más desde distintas y específicas corporalidades. Y bueno, es un gran mundo que les invito a investigar y a explorar. Bueno, pues volviendo un poco a la pregunta inicial que te hizo Nicole, y bueno, cómo en tu respuesta abordaste justo esto que tenemos en común, de que por un lado nos interesa esta parte del arte y la teoría y cómo conviven una con otra, pues creo que te pediría que nos cuentes un poco de cómo se relaciona Dinamita, este proyecto editorial, con tu práctica artística. A mí me gustaría también saber lo mismo de cómo se vincula tu práctica artística con Editorial Inválida. Pues siento que tiene una especie de función pedagógica o de compartición de saberes, ¿no? Como que en mi práctica artística, pese a que es transdisciplinar y trabajo este tipo de cuestiones activistas, especialmente por la defensa de los derechos de trabajadoras sexuales, corporalidades gordas, o experiencias sexodisidentes no hegemónicas, que serían como los tres pues, temas que he trabajado más en mi obra. Siento que aunque trabaje con performance o con creación de grupos o ciertas vinculaciones, y se expanda también con cuestiones de archivo y de documentación de las experiencias, creo que lo que me hizo arrancar Dinamita es que pensar en un proyecto de investigación artístico editorial pues me permite compartir esos saberes de otra forma, ¿no? Que, pues repito, me parece que es mucho más pedagógica, ¿no? El poder compartir las lecturas que para una han sido pues fundamentales, pues tiene como todo otro proceso, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esa forma de plantearnos la convivencia en grupo, la convivencia pues más allá de esas lógicas que se proponen en el arte contemporáneo. Creo que son formas de acceder a la información muy diferentes, ¿no? Y son más accesibles. O sea, al fin y al cabo creo que quizás los contenidos que tú y yo estamos distribuyendo en una obra, en el contexto de una galería o un museo, por más accesibles que sean, siguen siendo pues para un público muy especializado en esos formatos de arte actuales, ¿no? Y en cambio, la propuesta que podemos hacer con un texto o una serie de obras publicadas en un formato como es el fanzine, por un lado no solamente desacraliza el libro y entonces hace que los públicos tengan menos miedo de consumir esos contenidos, aunque evidentemente se llevan una bomba a su casa, ¿no? O sea, se llevan un texto así de activismo gordo, por ejemplo, de Lucrecia Masson, que estaba así acabando de maquetar ayer, que es un texto pues muy fuerte, ¿no? Para cualquiera que haya experimentado en primera persona lo que es vivir en un cuerpo gordo en una sociedad como la nuestra, ese texto te cambia, ¿no? O sea, sí hay ciertas transformaciones que ocurren en tu sentipensar, que quizás las puedo alcanzar en mi producción artística, pero me parece que es algo que suma y que combina, ¿no? Y que a mí me da mucho gusto pensar en la creación y en la investigación de esa forma, ¿no? Como de una forma transdisciplinar que se expanda pues de mi trabajo más artístico a no sé, a variarlo a otros
perfiles, ¿no? Como puede ser el de la editora. También es un lugar en el que me siento muy cómoda siendo editora también. ¿Tú cómo lo sientes contigo? Pues de nuevo tenemos muchas coincidencias. Este, pues creo que también específicamente mi proyecto responde a una necesidad de representación, ¿no? A que no encontraba muchas referencias sobre la discapacidad y justo la perspectiva que yo quería abordar dentro de, pues, del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, pues, cuando no encuentras esas referencias, creo que tu trabajo se vuelca muchísimo hacia la investigación y es un proceso muy, muy cansado, pero muy, muy interesante también porque encuentras cosas donde no pensabas que tenías que buscarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, trabajando con archivo, no sé, trabajé mucho con el archivo de la Secretaría de Salud, que está ahí en el centro, por el Metro Allende, y pues cuando me metí a buscar como discapacidad, encontraba como dos resultados, pero si cambiaba, por ejemplo, esas palabras clave, como que ya se abría muchísimo y era mucho de estar ahí como desenterrando cosas, siendo un poco creativa a la hora de, bueno, cómo se entendía antes la discapacidad o cómo lo creen o cómo se archiva desde una institución pública o cosas así, ¿no? Entonces creo que toda esa investigación un poco más académica, porque justo fue cuando estaba haciendo la maestría y trabajando en mi tesis de maestría, fue como de, este proceso es un poco solitario y bastante inaccesible, entonces también para mí pensar en cómo puedo compartirlo y cómo puedo ponerlo pues, en un lugar un poco más público para que se genere una conversación colectiva alrededor de esto, ¿no? Para que acompañe procesos como el que yo tuve en mucho tiempo antes, o bueno, que sigue, que ha continuado por mucho tiempo, ¿no? Creo que justo, pues, tiene no solo esta salida académica, bueno, no quería dejarlo solo en esa salida académica, porque justo la base académica es un poco también de donde parte mi práctica artística un poco. Siento que tengo que tener antes como esta base muy sólida para poder como que comunicarla, para saber cómo es la estructura, para luego romperla y como que reacomodarla y sacarla, no sé, en formato video, en formato fanzine, en formato dibujo, ¿no? Pero justo no quería que se quedara ahí, porque ¿qué hacía entonces como con toda la base, ¿no? Con todo digamos, archivo de otros saberes y de otros materiales que ya había estado recolectando. Y pues creo que este proceso por el que pasé no es solo mío, o sea, también es como uno con el que tiene Yolanda, es uno como que el que tiene un montón más de investigadoras, de artistas, de escritoras que pues tienen muchísimo que compartir y creo que estos proyectos editoriales con los que hacemos son justo un archivo para pues para guardar nuestros procesos y compartirlos, porque a fin de cuentas, pues, ¿qué es hacer una publicación? Es como hacer público, ¿no? Y pues, ¿para qué haces público? Pues es como una forma de compartir y de invitar a un diálogo, de abrir una conversación. Oye, Yola, a mí me gustaría preguntarte, no sé, poniendo un poco en la circunstancia en la cual nos encontramos y un poco del cómo te enuncias, ¿no? Como una plataforma, eh, pues que básicamente busca ser, pues que funciona más bien como un monstruo mutante con vínculos afectivos de trabajo y ensoñación contextual en cada una de sus publicaciones, de sus proyectos.
cómo generar estos vínculos afectivos en una circunstancia como la que actualmente vivimos. Yo pienso que muchos de los vínculos que se están dando en Dinamita, como que vienen precedidos antes, o sea, ya existían antes de la existencia de Dinamita, valga la redundancia. Solamente que no las habíamos constatado como alianzas y espacios de amorcito, ¿no? O sea, ¿cómo es que creamos estos afectos? Pues es que nos vemos en una expo o coincidimos en un espacio de estudios o de trabajo, en algún contexto cultural, de repente alguien te invita a formar parte de una expo y entonces por eso ya conoces a la persona. O sea, así un gran ejemplo es Liz Misterio, ¿no? Que también forma parte del programa y pues han ido pasando los años y nos hemos dado cuenta que habíamos construido ese vínculo donde cada quien está realizando su proyecto, pero cuando nos necesitamos, pues ahí lanzamos nuestras redes. Más bien, la pregunta que yo me estoy haciendo durante la pandemia es cómo construir esos nuevos vínculos, ¿no? Porque no es lo mismo contactar a alguien por un mail y pues no poder ir a tomarte un café o ir a visitar al espacio, al estudio a esa persona y conocer su obra de cerca o su investigación. Como que todo tiene esta interferencia, pero en realidad todos tenemos esa necesidad de seguir construyendo espacios seguros y feministas. Entonces, creo que nos hemos acomodado muy rápidamente a este formato y pues quizás es un poco más frío, pero ahí va poquito a poco. Creo que también hay que dejar que los afectos, o sea, los afectos necesitan una temporalidad y los vínculos también y crear la confianza, o sea, confiar en alguien es un proceso que necesita su espacio, ¿no? Entonces, da igual que sea a través de una pantalla, que sea cuerpo a cuerpo y lo digo siendo performer, para mí es muy necesario, o sea, para mí sí es muy necesario el cuerpo a cuerpo, pero creo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Y la forma en que hacemos acuerdos es lo que construye también ese afecto. O sea, no es lo mismo pedirle a alguien, y ahí podríamos como mezclar estas afectividades también con cuestiones de derechos laborales, ¿no? No es lo mismo siendo un proyecto independiente pedirle a alguien su trabajo de forma gratuita, como con lo que simboliza eso a nivel de como el sistema de explotación que ya ocurre en otro tipo de editoriales y demás, que cuando con los recursos que tienes le ofreces a la persona otro tipo de intercambios. Creo que en la forma con la que solicitas empezar un vínculo, porque al principio es laboral, ¿no? Es para distribuir el trabajo de alguien, ¿no? Editarlo, publicarlo, distribuirlo, pero la forma de acercarse creo que es lo que detona que se posibiliten esos vínculos y esos afectos y lo que te hace sentir que estás en el mismo barco, ¿no? Creo que un buen efecto, o sea, un buen ejemplo sobre cómo generar esos vínculos y esa escucha es el programa de este año. Como todos estamos en nuestras casas y tenemos muchísima escucha entre todos los proyectos, sabemos perfectamente en qué proceso está cada quien, más o menos identificamos pues qué tipo de personalidad tiene cada uno para hacerle la broma o no hacérsela, ¿no? O darle más espacio o
atreverse a hacer una crítica un poco más dura. O sea, creo que hemos funcionado muy bien. ¿Tú cómo lo ves respecto a otros años? Porque yo estoy muy sorprendida del nivel de escucha que tenemos en este año en Piso 16. Yo también. Eh, no, bueno, sobre todo por justo el reto que es la comunicación vía Zoom, ¿no? O sea, que a veces hemos tenido diversas experiencias, ¿no? O sea, hay cosas que funcionan muy bien en el Zoom, hay otras que de pronto, como decía Yola, pues sí, la corporalidad es como necesaria, ¿no? O sea, nosotros muchas veces pensábamos en es que esos espacios en donde llegaban 5 o 10 minutos antes de los talleres, se tomaban un café o simplemente se ponían frente a la ventana a platicarse algo, ¿no? O sea, de cómo les fue en el día o qué encontraron en el metro, pues de pronto iba generando esos lazos o esos afectos entre las personas que han sido parte del programa. Eh, pero bueno, ahora en 2021, mi lectura ha sido que han encontrado muchos puntos de encuentro y sobre todo hay mucha apertura por aprender del otro, más allá de lo que el tallerista, la tallerista puede compartir en sus espacios formativos. Creo que también ustedes están en una disposición de escucha activa, ¿no? O sea, del que cada vez que alguien tiene algo que compartir o una crítica constructiva o de pronto invitar a alguna acción o actividad que estén organizando, significa también el que es otro proceso de aprendizaje, ¿no? Otro proceso de acercamiento hacia también me parece otras disciplinas, ¿no? Aquí estamos platicando con dos artistas visuales que tienen ambas una editorial, pero en Piso 16 conviven personas de artes escénicas, de música, medios de comunicación, revistas y de pronto las experiencias, pues aunque todos están, digamos, en un espacio igual, pues sí parten de distintos sitios por la edad, por la disciplina, por la formación que trae cada uno. Y creo que en este año en particular está cargado de mucha escucha y eso la verdad es que nos encanta desde Piso 16. Pero en otros años, pues es que teníamos, bueno, o sea, quitando la variable de la pandemia, ¿no? O sea, pensando en 2018, 2019, pues habían estos encuentros, ¿no? Del cafecito o de que se iban caminando al metro, juntas, juntos. Y, y esas son cosas que sí no podemos nosotros como poner sobre la mesa o ser quienes las propiciemos, porque en realidad es que también los lazos y los afectos y las vinculaciones no se pueden forzar, ¿no? Se van dando a partir de lo que también cada persona va necesitando y en el momento en el cual lo está solicitando. Eh, Pienso mucho en eso, ¿no? En el tiempo, en el momento, en las necesidades, en lo que también cada persona puede ir construyendo con su iniciativa y creo que eso también es importante. Eh, no sé, Ana, ¿quieres preguntarle a Yola, a Ana? Pues igual en tu última respuesta, Yolanda, dijiste cosas sobre, bueno, sobre estos acuerdos, ¿no? Sobre, digamos, las economías y pues sí, las relaciones un poco laborales que, pues, en las que estamos inmersos como pues, trabajadoras desde la autogestión, ¿no? Entonces, sé que antes de Dinamita ya habías participado en algunos otros proyectos editoriales, entonces te quería preguntar cómo ha sido distinta esa experiencia o qué puedes tal vez rescatar de tus experiencias anteriores o qué cosas como que no te funcionaban y prefieres como buscar nuevas alternativas, nuevas opciones y prácticas en Dinamita y cosas de así. Pues la verdad sí ha sido todo un viaje eso. O sea, ahora estoy como tratando de generar una especie de
tabulación, por colaboración, diferenciando colaboraciones de artistas y colaboraciones de pensadores, escritores, ¿no? Pero más allá de eso, ha sido un proceso muy lento para ir definiendo cómo podían ser las propuestas de colaboración que se lancen desde Dinamita, entendiendo que es un proyecto autogestivo, independiente, que prácticamente llevo yo sola, o sea, me apoya una amiga que se llama Fernanda Ramos, que ella es historiadora y gestora cultural, y me está ayudando en la parte de investigación, va a publicar alguna edición y demás, y Alexis Reyes, que pues está empezando a ayudarme también con la comunicación, pero pues sí es un trabajo arduo y pues muy independiente, ¿no? Pero eso no quita que se tenga que tener claro cuáles son esos intercambios, ¿no? Entonces, un poco, en primera instancia, lo que se me ha hecho más sustentable y honesto era no solamente generar como estas tabulaciones de cuánto solicitar por colaboración y cuánto se le va como a remunerar, y diversificarlo en diferentes tipos de pagos, no solamente económicos, sino ciertos intercambios que pueden convenirnos a ambas partes, sino también pensar en no solicitar trabajos nuevos, ¿no? Sino hacer este trabajo como de hormiguita, de investigadora, editora, de ir buscando qué se está haciendo ahora, que no está teniendo difusión o que está quedando aparcado en un trabajo para asignatura dentro de una maestría, y entonces rescatar ese PDF del disco duro de alguien, ¿no? Y publicarlo y distribuirlo, ¿no? Entonces, de repente, pues cambia también el panorama de qué estamos buscando ambas para hacer esa publicación. Pero, por ejemplo, yo pienso mucho en otros sistemas de precios, ¿no? O sea, los precios definitivos. Y, por ejemplo, en una revista de estudios culturales que se llamaba Ecléctica, que éramos un grupo todavía estábamos estudiando en la licenciatura de artes, éramos 3 artistas en formación y un grupo más grande de historiadores. Y en esa revista, por ejemplo, tenía como 5 precios diferentes, ¿no? Y eso es algo que en España se maneja mucho más, o sea, como que aquí en México no es tan común, pero es tener precios libres. Y se hacen ciertos comentarios, ¿no? A partir, si pagas 3 euros, pues nos estás apoyando con, no sé, con la impresión. A partir de los 5 euros, apoyas a la impresión y a que el proyecto pueda ser presentado en otras ciudades. A partir de 10 euros, pues nos apoyas a que podamos sacar el siguiente número, como ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces hay como también a nivel de consumidores, hay otras formas de comprar y de apoyar a los proyectos independientes, ¿no? O sea, podemos definir, o sea, nosotras, tú y yo podemos definir un precio respecto a nuestros costos de producción, pero la realidad es que muchas veces es difícil evaluar cuál es el precio a nuestro trabajo, ¿no? Dentro de estas producciones, porque si realmente contabilizamos el equivalente por horas de estos trabajos, luego no tendrían precios accesibles al público, ¿no? Entonces sí es interesante, creo que todavía es un poco difícil para que lo hagamos aquí en la ciudad, pero sí en otros lugares. Tú también me lo comentabas el otro día, que estos precios también se pueden manejar, ¿no? Por ejemplo, pienso también en colectivas antirracistas en España, que por ejemplo tienen el libro en 2 precios diferentes, ¿no? Un precio
equivalente a 100 pesos para personas racializadas y otro de equivalente a 200 pesos para personas no racializadas, ¿no? Que además este tipo de propuestas pues son justamente para que consigamos estos contextos de igualdad por los que estamos luchando y produciendo estos contenidos culturales y artísticos. Oigan, pasando un poco a la experiencia de Piso 16 y sabiendo que ahorita hay convocatoria abierta para postular al acompañamiento de 2022, ¿cómo se encontraron con la convocatoria y qué les detonó el interés por postular? Esa creo que estaría bueno que la respondan ambas. Pues yo creo que yo ya me había encontrado un poco con Piso 16 a la distancia desde antes, porque tengo amigues que ya habían estado en el programa en años anteriores, ¿no? Y que pues yo había colaborado en sus proyectos o participado o solamente he ido a los eventos que estaban realizando, ¿no? Por ejemplo, Lolita Punk, he venido colaborando con ellas desde hace un par de años, son un proyecto increíble que deberían checar. De hecho, ahorita en la página pueden ver, en lolitapunk.com, pueden ver Francisca, Encuentro de Imagen en Movimiento, la edición 2021. Ahí pueden encontrar el registro de las exposiciones físicas que estuvieron en 2 sedes en la Ciudad de México, pero también ver todo el ciclo de video completo ahí en la página. Y también, por ejemplo, llevo muchos años participando en Matasanos, ¿no? Feria de fanzine y de gráfica que mucho tiempo estuvo en el Alicia y en otras sedes por ahí, ¿no? Entonces, pues yo conocía a Piso 16 indirectamente por la experiencia de mis amigues y creo que cuando decidí aplicar fue porque estaba un poco en un periodo de transición personal, ¿no? Como que acaba de terminar una maestría, estaba buscando como que seguir y básicamente puse sobre la mesa mis ideas de proyectos y viendo como qué podía, en qué podía continuar cada una de ellas y creo que justo esta idea de hacer una editorial enfocada en discapacidad y pues pensando en accesibilidad de las publicaciones, quedaba bastante bien con las posibilidades de Piso 16, ¿no? Creo que he de decir que cuando empecé este proyecto era simple y sencillamente una idea y Piso 16 me ha ayudado mucho a estructurarla. En realidad todavía no existe como un producto físico de Editorial Inválida, pero creo que el proceso ha avanzado mucho y espero que próximamente, tal vez a principios del 2022, ya puedan tener publicaciones físicas y digitales de Editorial Inválida. Mi caso es muy similar al de Ana también. Yo también tengo varios conocidos que pasaron por el programa y justo iba, pues ya llevaba varios años conceptualizando Dinamita, ¿no? Como en este momento de idealización y de imaginarlo mucho y visualizarlo, pero a un nivel demasiado mental, ¿no? Como que al final nunca acababa de tener el tiempo para realizar las publicaciones o para bajar la idea mejor y materializarla. Y justo iba a acabar el último semestre de la maestría, empezando Piso 16, o sea, más o menos para cuando empezaban las fechas, y me parecía una muy buena idea estar de salida de la maestría y tener un poco más de tiempo libre para dedicarle a Dinamita y hacerlo de la mano del programa. Pues nada más quería preguntar si, pues en este proceso, desde que inició Piso 16,
bueno, sé que bueno, que el programa como que cambia mucho, que es un proceso, que incorpora muchas cosas nuevas y que ponen mucha atención a, pues, la retroalimentación de los participantes, ¿no? Entonces quería preguntar si hay algo o un ejemplo específico de algo que alguna de estas iniciativas participantes ya tenía en práctica o alguna herramienta o algunas inquietudes muy específicas que les, pues que ahora Piso 16 haya incorporado, ¿no? O que tal vez estén pensando en incorporar próximamente o algo así, porque se dieron cuenta de que era tan necesario. Me parece que el tema de la experimentación desde el programa de formación, que justo son los talleres, las charlas, las sesiones de co-creación, nos permiten cada año, como bien decías, Ana, evaluar, ¿no? Y un poco poner sobre la mesa qué sucedió en el año, qué comentarios nos dieron las iniciativas, los mentores, las y los talleristas, eh, para un poco ir construyendo las herramientas y contenidos que cada año puedan ser útiles al contexto que se necesita, ¿no? O sea, de pronto hay cosas que hemos ido atendiendo con mayor énfasis también por cada uno de los años o del cómo se va moviendo el sector cultural. Pienso mucho en que, por ejemplo, el año pasado teníamos un taller de marketing y comunicación cultural que, si bien abordaba temas de estrategia digital o del cómo comunicarnos o utilizar redes sociodigitales, era un cúmulo de información, ¿no? Y era un taller que de pronto explotaba así con un montón de datos y de formas de hacer que lo hacía muy complejo a veces de bajar la información. Y este año se ajustó a que se separara, ¿no? Y tuviésemos un taller de estrategia digital que dio justamente Alejandro Gómez Escorcia y un taller de marketing que dio Davo Herrera, eh, justo para atender como un poco la particularidad del momento en el cual nos encontramos, ¿no? O sea, pareciera que ahorita si no contamos con cuentas en redes sociodigitales, pues no somos visibles, ¿no? No existimos como iniciativa cultural, pareciera. Y lo pongo sobre la mesa porque pues en realidad son estrategias de comunicación y del cómo queremos que sea percibida nuestra iniciativa cultural. Respecto, digamos, al trabajo con ustedes o de lo que de pronto las iniciativas pueden ir proponiendo, en el caso del año pasado, Matasanos, que justo mencionabas, todo el tiempo en los informes y en las reuniones con su mentora, que también fue Viviana Benchushan, nos decían como que faltaba tiempo para experimentar y para poner en práctica lo que los talleres iban sucediendo, ¿no? O sea, como que decían el año pasado lo que sucediera que los talleres ocurrían y en inmediato, o sea, terminaban el miércoles y el jueves y el viernes había asesorías, ¿no? En el caso de ustedes, se espaciaron las asesorías para que justo tuvieran un espacio por lo menos para caer en cuenta de todo lo que había sucedido en el taller y de también a lo mejor avanzar con algunas reflexiones o escribir los planteamientos o las dudas que se tenían hacia él o la tallerista. Y ese sí fue algo que Matasanos puso así muy tajantemente sobre la mesa, ¿no? O sea, falta tiempo para poner en práctica, falta tiempo para saber qué le quiero preguntar en mi asesoría personal y eso pues lo transformamos en este año. No sabemos si funciona mejor o peor, porque digo, todavía toca que lo analicemos en conjunto. Habrá casos, habrá talleres en donde funcione bien, habrá otros donde sea muy necesario que a lo mejor haya un cierto seguimiento mayor, pero digo, eso es algo que reflexionamos a final de año, ¿no? Para justo construir el próximo programa de acompañamiento, que en ese sentido me gustaría de una vez por todas aprovechar y mencionar que pues ahora el jefe de formación es Antonio Lezama, y quien se incorporó con nosotras, con Julieta y conmigo, en 2020, justo a una semana de que nos mandaran a nuestras casas, y ha sido también un proceso ahí enriquecedor, ¿no? De conocer y de establecer un equipo de trabajo aún en la pandemia y las dinámicas que se pueden generar en ese sentido, pues enriquecen también al mismo programa de acompañamiento.
Chicas, si les parece bien, vamos cerrando. No sé si quieran tener alguna otra pregunta, algo que más allá de una pregunta quieran mencionar acerca de sus iniciativas. ¿Todo cool? Bueno. Entonces, agradezco muchísimo el espacio para conversar el día de hoy. Como empecé esta conversación, la generosidad al hacer evidentes sus experiencias o el compartir el por qué están creando, produciendo y compartiendo lo que están haciendo me parece sustancial e importante en el contexto en el cual nos encontramos. Y sobre todo también agradecer muchísimo a Sandra Lorenzano y a todo su equipo por hacer posible esta conversación. Estamos en redes sociodigitales, en el caso de Piso 16 como Piso 16 Cultura UNAM, en el caso de Dinamita como Dinamita Plataforma. Editorial Inválida aún no cuenta con redes sociodigitales, pero eventualmente, pues si les interesa tener contacto con Ana, en la página de Piso 16 está su correo electrónico para que también, pues si quieren tener un diálogo, un intercambio, pues puedan contactarles. Dinamita Editorial Inválida son iniciativas que participan en el programa de acompañamiento 2021 de Piso 16. Y pues bueno, yo soy Nicole Figueroa, jefa de producción y comunicación de Piso 16. Que tengan una linda tarde, un buen día y muchas gracias.